Serú Girán fue un supergrupo argentino de rock progresivo que existió entre 1978 a 1992. Formado por Charly García, David Lebón, Pedro Aznar y el fallecido Oscar Moro, nos dejaron 5 discos de estudio y 4 álbumes en vivo para nuestro disfrute. Y como ya pasó un tiempo desde que los conocí y viendo que no hay ningún video que cubra su historia, excepto este de un gringo, decidí realizar este pequeño documental para que ustedes puedan conocer la historia de estos capos. Aclaro que voy a omitir algunas partes innecesarias o directamente irrelevantes de su historia, así que si son fans tryhards, pues no se esperen eso. Así que, sin más preámbulo, esto es la historia de Serú Girán. Para hablar de Serú Girán, primero necesitamos hablar del fin de otro proyecto de Charly García. Tras haber concluido con su dúo con Nito Mestre llamado Sui Generis, Charly junto a otros músicos de renombre crearían un supergrupo llamado La Máquina de Hacer Pájaros, inspirado en el nombre de las tiras cómicas del artista Cristóbal Reynoso, quien incluso les dibujó la tapa de su primer disco. Sin embargo, este nuevo proyecto acabaría tan solo tras 2 años de actividad, con solo 2 discos realizados. Esto principalmente porque los otros músicos sentían que la banda no era muy democrática, ya que Charly era el que componía la mayoría de los temas, y como también cuando se presentaban en vivo solían anunciarlos como Charly García y La Máquina de Hacer Pájaros en vez de solo La Máquina de Hacer Pájaros, pues digamos que empezaron a resentir un poco a García. Aunque cabe aclarar que esto último no es culpa de Charly, fue culpa de los organizadores que querían capitalizar más, ya que sabían que el nombre de Charly resonaba más por su fama en Sui Generis, pero en fin. Así que en 1977, tras la disolución de La Máquina, Charly decide emprender otro proyecto musical. Con apoyo moral de su novia de ese entonces, Soca, decide hacer un nuevo proyecto con David Lebón, bajista de la banda de Pescado Rabioso del Flaco Espineta. El plan era llevar a David a Bucios, Brasil, donde les quedaba cerca la residencia de los suegros de García, para empezar a componer auténticas obras maestras. Pero digamos que David estaba ocupado siendo un padre responsable, así que Charly tuvo que ir a migajearle tal que así. Che, dale, David, vayamos a Bucio a poder hacer música, dale. Iba a perdonarme, Charly, pero yo estoy ocupado. Si es por tu hijo, tráelo, la casa tiene espacio, porfa. Loco, lo siento, pero no puedo. Pero por favor no se agacho, por favor te daré seminario, por el amor de Dios. Después de tanta insistencia, David aceptó y todos se fueron a Bucios. Pero ni bien llegar empezaron los problemas. Primeramente, sus instrumentos habían quedado en Argentina y no llegaron hasta 2 meses después. Después se pelearon con su manager y productor musical Oscar López, dejando las aguas muy turbias para la composición. Y peor aún, se empezaron a quedar sin plata. Pero no todo era malo, ya que tanto David como Charly se ajustaron con unas guitarras acústicas que encontraron ahí en Bucios y empezaron a componer a diestra y siniestra. Y también se empezaron a drogar con LSD, lo que quizás influyó en el hecho de que se inventaran un nuevo idioma llamado Serú Girán. Y por mencionar algunas palabras de este idioma inventado se encuentran cosmigonón, el cosmos, luminería, lugar iluminado, gisofanía, el mundo paterno, narcisolón, el narcisista, Serú Girán, Dios o un cuadro blanco y Eitileda, Coca-Cola. Tras quedarse pobretones, Charly se volvió a Argentina para firmar un contrato discográfico con Shazam, manejado entonces por Billy Bond y Oscar López, sí, el mismo que los había abandonado en Bucios. Con la cabeza más calmada, Charly decidió buscar a un bajista y un baterista. Con el baterista no había problema, pues llamó a su compa de La Máquina de Hacer Pájaros, Oscar Moro. Pero sin embargo ahora la cosa era encontrar un bajista, pues el de La Máquina, José Luis Fernández, estaba ocupado. Para su suerte, se encontró en un bar por ahí a un joven de 17 años, casi un niño, llamado Pedro Aznar, haciendo maravillas en su bajo, por lo que esa misma noche lo llamó y le dijo que si quería unirse a ellos. Pedro aceptó y entonces partieron todos de vuelta a Brasil para ahora sí empezar con el proyecto, que denominaron Serú Girán. El 2 de noviembre de 1978 sale el primer disco de Serú Girán, siendo su homónimo, el cual contuvo grandes temas como Seminare, Eitileda, Serú Girán, el homónimo del homónimo, y Voy a Mil, la cual de hecho fue una mentada de madre a Oscar López por una pelea que tuvieron allá en Bucios.
Tristemente, a pesar del trabajo y esfuerzo que pusieron todos para que el proyecto se lanzara, así como también los arreglos musicales maravillosos y adelantados a la época, la crítica recibió muy mal el primer disco de Serú, incluso tachándolos a ellos como la peor banda de la historia. Esto principalmente porque la gente estaba cabreada con García por haber acabado Sui Generis y no querían a Serú Girán, querían que volviera Sui Generis. O sea, eran un montón de aguafiestas rabos verdes, básicamente, pues. No obstante, y a pesar de este fracaso inicial, lejos de separarse, esto solo volvió a la banda más fuerte para seguir intentándolo, por lo que se pusieron a cocinar en el estudio otra vez, esta vez haciendo temas un poco más líricos, más literales, más sencillos y con arreglos menos complejos, pero igual de potentes. Y así, en 1979, el 19 de agosto, Serú Girán lanza su segundo disco, con una mejor calidad en el sonido y una mayor simpleza en la composición. Incluso Aznar tuvo su primer tema, llamado Paranoia y Soledad. Así es, me refiero a La Grasa de las Capitales. El disco tuvo críticas mixtas, mayormente tirándole lo positivo, ya que la crítica alabó la calidad sonora de este mismo, lo que permitió que se convirtiera en un éxito comercial y a la vez Serú Girán demostraba ser un grupo digno. Las canciones en el repertorio de este disco son bastante memorables, como La Grasa de las Capitales, Noche de Perros, la censurada Viernes 3 AM por hacer referencia al suicidio, y la antes mencionada Paranoia y Soledad de Pedro. La tapa del propio disco es una burla a todos los detractores de Serú, en especial a la revista Gente, la cual en una ocasión se burló de Charlie llamándolo un ídolo o qué. También mencionando a los dobles de Serú, esto está inspirado en una experiencia en la cual los muchachos acabaron tocando tarde en una presentación y los organizadores para lavarse las manos dijeron que tuvieron que ser reemplazados por sus dobles para actuar. Los dobles en cuestión en la portada son Pedro como oficinista, David como un jugador de rugby, Charlie como un jardinero y Oscar como un carnicero. Gracias al éxito de La Grasa de las Capitales, el año siguiente los pibardos pudieron volver a cocinar, trayéndonos en noviembre de 1980 Bicicleta, su tercer disco. La idea original era hacer un disco doble, pero sin embargo por razones de presupuesto se acabaron empaquetando 3 temas, y los 8 restantes sí llegaron al álbum final. La crítica esta vez básicamente les besaron las patas a Serú, alabando por completo el gran apartado musical que presentó este mismo, incluso llegándolo a comparar con la calidad de Abbey Road de The Beatles. Y oye, si te comparan con eso es que ya ganaste, yo digo. Trágicamente, por las fechas de grabación del disco ocurriría una tragedia. La hija menor de David, Naila, acabaría incendiando su vestido con un encendedor, quedando a la vez con quemaduras de 3er grado. Los doctores le dijeron a David que no estaban seguros si sobreviviría, y David se quebró en llanto. Pero justo en ese momento se encontró con el flaco, quien se encontraba también en el hospital. Spinetta agarró a David y lo abrazó. Ambos lloraron juntos y arreglaron su relación, que había estado rota desde el final de Pescado Rabioso. Desde ese momento, David empezó a componer una canción, quedando así en Bicicleta el tema de Naila, que expresa todo el dolor y la agonía de un padre que siente que va a perder a su hija. Pero bien dicen que hasta Cristo lo odiaban por decir la verdad. Durante estas épocas, una periodista de 18 años, prácticamente una chamaca, llamada Patricia Perea, criticó a Serú por sus presentaciones en vivo, tachándolas de decadentes, y Charlie le respondió sinceramente, básicamente de esta forma: ¡Perra de mierda! ¡Te vamos a escribir una canción, hija de la...! Con el coraje de 3 quincenas y con ganas de escribir más obras para su discografía, fue que el 31 de agosto de 1981 lanzan su cuarto disco, Peperina. La primera canción y el homónimo del disco es esa pequeña mentada de madre que escribió Charlie hacia Patricia. De paso, los pibes lograron rescatar las 3 canciones que descartaron de Bicicleta y las pusieron aquí, siendo estas Parado en el medio de la vida, 20 trajes verdes y José Mercado.
Esta última era una crítica a José Alfredo Martínez de Hoz, ministro de la Economía durante la dictadura. Ahora, sobre la opinión de Patricia sobre Peperina, al inicio se mostró indiferente o directamente daba pequeños comentarios, pero en una entrevista en el 2012 afirmó que la canción fue una cruz que tuvo que llevar toda su vida. Y mira, yo no estoy a favor del bullying, pero es que tú también, mija, ¿para qué criticas a Serú Girán? En fin, las consecuencias de meterse con Serú. El álbum fue otro éxito rotundo, y nuevamente Serú Girán la estaba rompiendo. Acá también ocurre un evento extraño en la historia de Serú, pues hagan de cuenta de que David y Charly fueron llamados por el mismísimo Roberto Viola, el dictador de Argentina, el jefe de jefes, caray, para acercarse a los músicos de la chaviza y así quedar bien con ellos. Y aunque salieron cagados de la reunión, afortunadamente sobrevivieron al encuentro. Y no, esto no inspiró Encuentro con el Diablo, ya que Encuentro con el Diablo fue escrito antes de esta reunión. Pero bien dice el dicho que lo bueno dura poco. Pues en enero de 1982, Pedro Aznar fue convocado por el guitarrista estadounidense Pat Metheny, o Menzi, o sepa la bola cómo se llama el sujeto, pero el chiste es que esto significó el fin para Serú, ya que no nomás se iba a llevar a Pedro con su banda, no, lo iba a meter a la Universidad de Berkeley, que es literalmente el Harvard de la música, y la oferta era demasiado buena, que Pedro por obvias razones tuvo que decirle a sus compañeros que se retiraba de Serú. Eso fue el golpe que acabó con todo, absolutamente todo. Los muchachos se lo tomaron relativamente bien, pero a la vez también se tomaron un tiempo para reflexionar sobre la ruptura. Charly viajó a Brasil para trabajar en su debut como solista, David se fue a vacacionar a Uruguay y Moro se quedó en Buenos Aires. Cuando volvieron a reunirse decidieron que ya era hora de que Serú Girán acabara, pero eso sí, lo harían con un gran concierto en el cual darían un adiós definitivo a Serú Girán que quedara inmortalizado para siempre. Así que entonces, entre el 6 y el 7 de marzo, en el Estadio Obras Sanitarios, comienza el concierto No llores por mí, Argentina. Tras acabar de grabar el disco de No llores por mí, Argentina, Serú Girán oficialmente desapareció en 1982. Y aunque originalmente planeaban seguir como trío, las cosas sin Pedro simplemente no iban a ser iguales, por lo que simplemente dejaron que Serú Girán acabara ahí. Pero en 1992 los cuatro se volvieron a juntar tanto por la nostalgia como las ganas de hacer nuevo material. Así que ni cortos ni perezosos revivieron Serú Girán y así lanzaron su quinto disco de estudio, Serú 92, el cual se convirtió en el disco más exitoso de la banda, llegando a superar la venta de más de 200,000 copias en todo el país, y también los estadios rellenos durante sus giras en vivo. De ahí Serú Girán básicamente se dedicó a subir puros álbumes en vivo, como En Vivo 1, En Vivo 2 o recopilaciones como Oro. Siguieron relativamente constantes, hasta que sin embargo, todo acabó abruptamente. El 11 de julio de 2006, Óscar Moro, el baterista de Serú Girán, falleció de una hemorragia estomacal, dejando a Serú por siempre sin su baterista, marcando el fin definitivo de la agrupación original. De ahí básicamente se podría decir que Serú acabó por segunda vez, y esta vez más o menos definitivamente. Pero a pesar de la muerte de Óscar, el legado de Serú Girán sigue hasta la fecha de hoy, ya sean pequeñas formas de homenajes en recitales o otras cosas, mayormente por parte de David y Pedro, pues Charly prefirió seguir siendo solista, aunque eso sí, a veces se unía de nuevo a sus amigos para poner en alto el nombre de Serú una vez más. De hecho, en 2026, Pedro y David siguen haciendo la gira Serú Girán X Lebón y Aznar, la cual la fecha de creación de este video sigue activa, mostrando que a pesar de que Óscar haya fallecido y de que Serú como tal ya no exista, su legado sigue viviendo y seguirá viviendo por siempre y para siempre. Y así, caballeros, acabamos la historia de Serú Girán.